Métricas básicas. ¿Qué métricas podemos tener? Entonces podemos medir el tamaño del producto, del software en líneas de código, el tiempo o esfuerzo invertido a ese proyecto, lo más importante, los defectos inyectados. Tenemos que cuantificar esos defectos. La idea es aprender cómo trabajamos y qué defectos comunes inyectamos para cada proyecto, evitar esos defectos comunes, inyectarlos, y es la unidad de medida de la calidad del software, los defectos, y el calendario para cumplir las fechas propuestas de entrega o de entregas. ¿Qué nos permite PSP? Desarrollar perfiles de datos de proyectos anteriores para hacer estimación, planeación y mejora de procesos, analizar un proceso para determinar la manera de mejorarlo, determinar la eficacia de las modificaciones al proceso, supervisar la ejecución de sus procesos y toma de decisiones respecto a los siguientes pasos. Supervisar la capacidad para cumplir los compromisos y tomar acciones correctivas cuando sea necesario en el momento preciso. Entonces, estándares. Entonces el estándar nos permite supervisar cómo estamos en el trabajo, que lo estemos haciendo bien, como lo definimos. Entonces tenemos aquí un ejemplo de algunos estándares. También según las versiones, cada vez tenemos mejores estándares o más estándares que nos permiten llevar mejor el proceso. Entonces, definiciones precisas son estándares, son definiciones precisas, consistentes, que guían el trabajo para recopilar información, para mirar esos datos, cómo los vamos a usar de la mejor manera. Permiten que las métricas se apliquen uniformemente. Entonces, digamos, simplemente estándares es cómo vamos a hacer el trabajo. Entonces seguimos con el tercer área del conocimiento de PSP, que son los principios de medición. Entonces, ¿qué medimos en PSP? Procesos, el producto y el tiempo. Es donde se describe y se define en medición del proceso y del producto, de manera que los cambios al proceso puedan ser identificados, evaluados, implementados y juzgados como efectivos o no. Las métricas se usan para evaluar las características del producto o procesos, para estimar sus elementos o predecir los resultados futuros. Estimación. También puede ser utilizados para determinar las oportunidades de mejora. Toda métrica debe ser precisa, exacta y significativa. Las métricas de producto se utilizan para cuantificar el tamaño, los defectos encontrados por el momento. Las métricas del proceso cuantifican o describen el proceso de desarrollo o corrección utilizado y se clasifican como históricas o actuales. Elementos de estadística. Entonces, Humphrey, cuando empezó a desarrollar PSP, se apoyó mucho en un compañero estadístico para poder aplicar esas métricas y ser más preciso y exacto en sus estimaciones. Entonces, es todo un área de conocimiento muy importante de PSP, donde deberíamos introyectar muy bien todos esos elementos estadísticos. Elementos estadísticos como distribución, medida, varianza, correlación, regresión lineal, intervalo de medición, regresión múltiple, distribución normal estándar y grados de libertad. Todos ellos en pro de la mejor planeación, estimación y calidad de nuestro software. Unos conceptos básicos. Entonces, en PSP tenemos que tener una buena adherencia al proceso, una buena recolección de datos, análisis de datos y mejorar el proceso, que ha permitido las versiones de PSP. Entonces, cuando hablamos de adherencia al proceso,
es para la mejora de las habilidades y que el proceso se lleve fielmente. Entonces, con la guía podamos seguir esos procesos muy fielmente. Entonces, está enfocado en el individual, el profesional, para mejorar su desempeño, la calidad de su desempeño, para que obtenga datos significativos y pueda hacer las estimaciones más reales. La calidad del producto es proporcional a la calidad del proceso. Entonces, si usted tiene buena adherencia al proceso, el producto tendrá buena calidad y pueda cumplir los calendarios o las fechas estimadas. Entonces, si usted no lo hace, no tiene una buena adherencia al proceso, el avance del plan, de lo que usted planeó, no podría ser cumplido y tendría que volver a replanearlo. Entonces, PCP propone que cuando usted el plan no lo está llevando bien, debe sentarse y volverlo a replanear para, por decirlo así, encarrilar nuevamente en los procesos para llegar al objetivo en la entrega. Recolección de datos. Entonces los profesionales no podrían hacer sus mejoras si no tienen datos en que apoyarse para poder tomar las decisiones o conocerse cómo hacen su trabajo, conocer cómo hacen su trabajo. Se deben recolectar datos no solo para encontrar e indicar las áreas de mejora, sino para medir los defectos y las mejoras realizadas. Es muy importante la recolección de datos, que sea muy disciplinada, que sea muy fiel, con datos concisos. ¿Qué beneficios tiene la recolección? Establecer estándares, nos permite establecer esos estándares, determinar si los productos cumplen con los criterios tanto de entrada y de salida, seguir de manera precisa el trabajo de los individuos, generar indicadores personales de desempeño, mejorar el rendimiento personal, gestionar la calidad de los productos y procesos, estimar cuándo se terminará el trabajo, planear y dar seguimiento y reporte de forma precisa. Ya teniendo datos, entonces podemos hacer análisis de esos datos para hacer propuestas de mejora o evolución y mejora de los procesos. Pero entonces esos datos que vamos a analizar deben tener unas características. Deben ser precisos, útiles. Ahí decía yo que la disciplina de que los datos sean bien colectados de manera precisa. Se debe planear cómo se va a recoger esos datos. Esos datos deben ser de alta calidad y nos podemos apoyar por medio de instrumentos o herramientas automatizadas. Un ejemplo de ella es Process Dashboard, una herramienta libre que voy a dejar el link a continuación, donde podemos descargar tanto la versión definitiva como la actualización y también la documentación de esta cátedra. Garantizar que los datos sean de calidad al ser tomados en tiempo real. Lo importante es que sea de la forma oportuna. Esos datos deben ser recolectados de forma oportuna. Usar los datos solo con fines de planificación y medición y estimación. No podemos utilizar esos datos para evaluar el desempeño de los profesionales. Recuerden que PCP es propuesto desde los profesionales, no impuesto desde la gerencia. ¿Por qué? Porque puede desmotivar la imposición. En cambio, la iniciativa de los profesionales puede dar muchos más resultados, porque ellos realmente, si lo inician, es porque quieren mejorar. En los análisis de datos, no hemos terminado el análisis de datos. Esta área se describe las aptitudes y conocimientos de los profesionales necesarios en PCP para analizar los datos que se recolectan en el inicio, durante y al terminar el proceso. Entonces, durante todas las 3 fases de PCP debemos recolectar datos. ¿Datos como cuáles? Tamaño, tiempo, efectos, interrupciones, tiempos de calendario.
Listo, entonces ahí sí, este es el link donde está la información, estas diapositivas y otros documentos de apoyo si quieren profundizar, o para hacer el curso de certificación también nos puede ayudar. Entonces miremos un resumen. Gráficamente decimos que tenemos un script que nos van a guiar en todas las fases del proceso, que son planeación, desarrollo y postmortem. Recordemos que desarrollo se divide en diseño, codificación, compilación, pruebas unitarias. En las últimas versiones de PCP tenemos que habrá una revisión del diseño y necesariamente una revisión de codificación. Entonces toda esa guía nos va a permitir también de una forma ordenada y precisa tener una recolección de unos datos que más adelante podemos utilizar para estimar tiempo y tamaño, o para mirar cómo vamos en ese proceso y si es necesario hacer replaneación de ese proyecto. Y al final un resumen del proyecto donde podemos esos datos ajustarlos si tuvimos algún olvido o un error en el registro de esos datos, y que nos sirve lógicamente como históricos para nuevos proyectos. Entonces recordemos que el PCP en sus versiones es un proceso definido y evolutivo. Entonces aquí miremos la evolución de PCP. Nosotros podemos iniciar PCP 0 y evolucionar cuando usted considere que ya adaptó, introyectó bien esos procesos y lo hace ya de manera, por decirlo así, mecánica. Usted sabe que selecciones multiplicadas ponen a hacer muy lento el software, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que cuando corregimos el error, ya vamos aprendiendo cuánto nos demoramos en corregirlos, y una solución es ese tipo de efectos, hacerlo por modelización, por procesos, por funciones y procedimientos. Utilizar más funciones y procedimientos que utilizar selecciones múltiples anidadas, ¿sí? Y así podemos pasar mucho tiempo en la empresa utilizando PCP0 y ya el mismo PCP le empieza a pedir mejora. Llegar al punto que ya no podemos pasar, que la estimación siempre va a ser una precisión igual, pero queremos ser más precisos, entonces mejoramos a otra versión. Entonces, cuando ya empezamos desde PCP1, empezamos a hacer estimaciones de tamaño del producto. Entonces PCP nos da una guía de cómo podemos estimar tamaño, y es si nuestro desarrollo va a utilizar programas que ya están realizados. Entonces vamos a tener un programa base. Ese programa base sería la unión entre el programa antiguo y el programa nuevo, pero ese programa base se dividiría en lo que no se modificó y lo que vamos a modificar del programa base. El resto del programa antiguo sería el eliminado, pero a ese programa base le vamos a agregar unas nuevas líneas de código. Dentro de esas nuevas líneas de código podemos definir que habrá un código que más adelante podremos reusar. Definimos de que una función o una clase que realizamos fue lo suficientemente general o buena para luego implementarlo en otros proyectos. También podemos añadir métodos o clases de otros proyectos que podemos reusar. Esto nos permite PCP1 ya hacer estimaciones de tamaño, entonces cuantificables en líneas de código. Entonces esta es la propuesta de PCP. Creo que ese sería un breve abrebocas de lo que podemos trabajar en PCP. La idea es, con esta cátedra y lo que hicimos en esa cátedra, la reflexión en los ejercicios realizados,
se motiven para hacer la certificación en PCP. Bueno, eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.